Hoy hablamos del don de la fe junto con los milagros y las sanidades. Y efectivamente, con la llegada de Pentecostés, los apóstoles mostraron tener esa fe. Hoy están con nosotros también los pastores, maestros, defensores de la palabra, Ramón Ubillos, Federico Parisi y Ángel Luis Álvarez. Y ellos son los que van a desprender la enseñanza de los versículos que se han preparado para este programa. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 11. Federico, ¿tú puedes leer la palabra de Dios, por favor? Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Federico, estamos hablando de este tercer don de la fe. Y habíamos hablado ya en programas anteriores que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Sí. ¿A qué se refiere este don de la fe? ¿A qué convicción, qué significa el don de la fe? Bueno, la fe es... hay dos formas de ver esto también, y hay dos interpretaciones aquí. Hay gente que piensa que cuando se refiere aquí fe, se está refiriendo a la fe para salvación, es decir, que el Espíritu Santo a unos les da fe y a otros no les da fe. Y de ahí viene la conversión y la salvación como consecuencia de esa fe. Yo entiendo que no está hablando de eso aquí. Está hablando de la fe como fruto, como dice anteriormente la cabecera del texto, como manifestación del Espíritu de Dios en el cristiano, en aquel que ya ha nacido del Espíritu, ha nacido de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu, que también lo tenemos en Gálatas, es múltiple, y entre ellos está la fe. La fe es algo que nace en la misma proporción en que vamos conociendo a Dios. Cuando nos convertimos al Señor, cuando somos bebés espirituales, tenemos un grado de fe. Tenemos una fe que es, digamos, suficiente. Es la fe en Dios. A lo mejor no hay mucho conocimiento, quizá, pero hay una fe sencilla en Dios al que se acepta como Señor y se cree en Él sin reservas. Después, cuando pasa el tiempo y vas escudriñando las Escrituras y vas viviendo la vida cristiana y vas descubriendo la forma como Dios te trata y vas entendiendo la mente de Dios y el poder de Dios y la obra de Dios, entonces vas conociéndolo más, cada vez lo conoces más íntimamente, y eso robustece la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuanto más se conoce a Dios, más fe recibimos y más fe tenemos. Entonces, hay esa progresión en el camino de la fe va más deprisa en unos que en otros, porque fe, todos los cristianos tenemos que tener fe. No se concibe un cristiano sin fe. Ahora, hay diferentes grados de fe. Entonces, aquí se refiere a estos diferentes grados. A uno, a otro, fe por el mismo Espíritu. Es decir, una fe capaz, suficiente para hacer cosas, para ver cosas, para creer en cosas, para confiar, para pedir cosas, para esperar cosas que otro no esperaría. Eso es lo que yo entiendo que se refiere aquí. Si tenían fe como un grano de mostaza, podrían decir mover montañas. Exactamente. Claro, se refiere, porque Federico ha dicho que es una fe pequeñita, la que uno tiene cuando se convierte al Señor. Depende de cómo te conviertas. Si te conviertes al Señor desde chiquitito, que tus papás te presentan a un Dios en la iglesia y tú vas creciendo... No me refiero a eso, no, yo me refiero... lo que he dicho es completamente... Habías hablado de una conversión. Es que el que se convierte, por ejemplo, mediante un milagro poderoso de un momento a otro, a lo mejor ese tiene un poquito más de fe. Pero bueno, ¿a qué fe se refiere? Bueno, pues aquí hay también
quizás alguna diferencia de interpretación con relación a la exégesis bíblica. Lo que creen muchos exégetas es que está refiriendo a una fe especial. Es decir, porque en los 9 dones volveríamos a un aspecto de manifestaciones sobrenaturales. Quizá esta fe es una fe especial, sobrenatural, se relaciona mucho con los milagros también. Incluso en el capítulo 13 nuevamente usa la palabra fe en un sentido espectacular, cuando dice, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y aquí pues está haciendo alusión a Mateo 17:20, etc. Entonces probablemente está refiriendo a un tipo de fe que se escapa a lo ordinario, a lo natural. Es un tipo de fe en la que el Espíritu Santo, de una manera sorprendente, sobrenatural, a determinadas personas dentro de la congregación les va a dar ese tipo de manifestación, quizás con el objetivo, o tal vez no, seguro con el objetivo, pues de ver un milagro u otras manifestaciones, porque probablemente la fe se va a relacionar muchísimo con un milagro, no siempre, pero se va a relacionar, digo no siempre porque por ejemplo, un muerto si se resucitara no tendría fe en muertos, sería algo totalmente ajeno. Pero efectivamente yo creo que en la lista de los 9 dones se está hablando de algo espectacular. Entonces esto sería una fe especial, un don especial para un caso especial también. ¿Podemos hablar de la fe de Jesús? Cuando empezó su ministerio, que iba orando en sanidad por los enfermos, sabiendo que se iban a sanar, orando en liberación por los oprimidos por el diablo, sabiendo que se iban a liberar, y orando para que se resucitasen los muertos, sabiendo que se iban a resucitar. Yo hago una distinción. ¿Esa era la fe de Jesús? Sí, realmente el propio Jesús lo dice, ¿no? Como un grano de mostaza. ¿Qué tipo de fe? Pero con todo debe ser una fe espectacular, porque ninguno de nosotros debemos tener esa fe, porque ninguno podemos mover un monte. Es decir, es algo, a mi juicio, espectacular, sobrenatural, que en ocasiones, porque hay algo que me gustaría quizás decir que no se dijo en el programa anterior, que a mi juicio estos 9 dones son dones que ocurren de forma especial, específica. No se trata que si de repente una persona ha visto un milagro en su vida a través de su propio ministerio, significa que va a hacer continuamente milagros. Lo que significa es que Dios ha hecho algo espectacular, algo sobrenatural para edificar. En este caso esta fe yo considero que es una fe especial, para algo especial, sobrenatural, y por tanto estaría dentro de la soberanía del Espíritu, que reparte como Él quiere, y que aquí habla de lo que vamos a hablar, de milagros, de lenguas, de interpretación de lenguas, que son en definitiva cosas espectaculares, sobrenaturales. Mientras que el fruto de fe sería, a mi juicio, algo que va desarrollándose en función de mi propio búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios y de la santidad, etcétera, y que es una fe mucho más importante, ojo, a mi juicio, que esta fe, porque esta fe es más espectacular, es algo que viene porque Dios quiere hacer algo y lo hace. Pero cuidado, no quiero que Federico se enfade porque no estoy hablando de que este tipo de fe sobrenatural te implica que uno no tenga santidad. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que sería como algo más dentro de la soberanía, algo espectacular, mientras que el fruto sería algo más dentro del progreso espiritual de un creyente en comunión con Dios. De matiz, Yo también creo que aquí no habla de la fe de Hebreos 11, sino que es algo más especial y reservado quizá para personas concretas y para situaciones concretas, ¿no? Federico decía antes, claro, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, pero ahí estamos en Hebreos 11, ¿no? Es decir, la fe es consustancial con el creyente, evidentemente. Si no hay fe no hay creencia, ¿no? Y entonces pues eso es algo natural en la vida de un creyente, es decir, es fruto de su posición en Cristo, y esa fe se va desarrollando y va creciendo, etcétera, etcétera, y uno puede ir superando estadios en su vida conforme va creciendo esa fe, ¿no? Pero yo entiendo que aquí está hablando de un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque es que el contexto está hablando de ministración. La manifestación del Espíritu es para provecho, es decir, es algo que tiene que ver con la ministración de uno o de unos hacia los demás. Por eso dice, uno tiene un don, otro tiene otro. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Y yo entiendo que el contexto está hablando de una fe especial para edificación, para que en un momento determinado, pues eso, alguien se levanta con esa fe concreta
que hace que el resto sea edificado en un aspecto concreto que puede luego manifestarse, como decías, en milagros, o simplemente en llevar a tomar una decisión, en dejar no sé, una forma de actuación. Yo os voy a llevar a un terreno menos... a un campo más terrenal. Un poquito, sí, os voy a explicar, un segundito. Perdóname. Alguien se levanta, dices, de estos miembros que ha colocado el Señor como Él quiso, ¿no? Claro. Mira, vamos a poner ejemplos, porque a veces cuando hablamos las palabras a lo mejor las interpretamos de una forma o las interpretamos de otra. A mí me gusta por eso usar, según en cuestiones un poco conflictivas, ejemplos. Fe por el mismo espíritu. Cuando yo estaba en operación movilización, tenía 24 años entonces, en aquel momento. Un día, en una reunión de oración, una noche de oración, de las que teníamos prácticamente todas las semanas, Jorge Berwer, el director y fundador de Operación Movilización, un hombre que Dios ha usado, un hombre de fe, pues una obra de fe la que levantó, se levantó delante de todos nosotros y dice: hermanos, vamos a orar, si tenemos fe, nos retó, vamos a orar por un barco. Un barco para llevar la palabra de Dios donde no se puede llevar de otra manera. El primer barco misionero del mundo. Los jóvenes que estábamos allí habíamos dejado trabajos, habíamos dejado todo, habíamos dado todo el dinero, teníamos una caja común, no había un duro allí entre nosotros. Pero hicimos una ofrenda simbólica, extendimos una manta y todo el mundo puso lo que tenía. Y vaciamos los bolsillos y vaciamos todo, y lo entregamos todo allí y pedimos al Señor que nos diera un barco. Lo que salió era simbólico, no valía para nada. Pero fue la primera... La semilla, ¿no? La semilla, vale. Aquella noche nosotros nos levantamos con fe, creyendo que Dios nos iba a dar un barco. Esa es la fe. Y nos dio un barco. ¿Sí? Fe. Sí. Sí, ahí sí. Pequeñito, ahí se manifestó. Esa es la vida de la iglesia, de una iglesia que madura. De una iglesia madura. Entonces, no es cuestión... Y ahora eso, multiplícalo por 1 millón, porque en el mundo, cosas así, ha habido 1 millón. Constantemente. No, más millones. Bueno, yo digo 1 millón por decir una cifra infinita. Remar es una obra de fe. Pues una fe. ¿Cuántas obras de fe hay en el mundo? Así. Incontables. Pero es que después podemos coger y empezar a contar las experiencias de cómo Dios ha atendido necesidades específicas, concretas, en respuesta a la fe, creyendo que, y tienes el caso de George Muller y otros parecidos, bueno, hijos míos, vamos a sentarnos y vamos a dar gracias al Señor por el desayuno que nos va a traer ahora. En el caso de los huérfanos. Sí. Y no había comida, pero él tenía fe, que Dios no iba a dejar a aquellos niños sin comida. Y allí se presentó a la hora del desayuno, o de la comida para aquellos huérfanos. Son milagros. De hecho, oraron por los alimentos y entraron. Que todavía que iban a venir, que iban a llegar. Sí, pero justo tocaron la puerta mientras estaban orando y entraron y les sirvieron. Entonces, esta es la fe que yo veo ahí. Claro, ahora, eso. ¿Quién tiene esa fe? El que conoce a Dios, el que tiene una relación con Dios, el que tiene una intimidad con Dios, el que sabe con qué Dios está tratando. Claro. De eso estamos hablando, que no tiene que ver con la fe que es necesaria para el día a día, sino que es una fe específica y especial para una cosa concreta que Dios da. Efectivamente. Hay personas que son unos jovencitos o recién nacidos en el Señor que también ejercen una fe. Sí, claro. O sea, que no es cuestión de madurez, ni es cuestión, porque Dios es soberano, como decía... Bueno, perdona, eso que dices, no, es que, está muy yo te lo respeto, pero no es lo que dice la palabra, pero la madurez es otra cosa. Pero es mi testimonio. Vale, pero me lo tienes que respetar. Porque yo a los 6 meses de recién convertido... Porque tú has adquirido una madurez en 6 meses que otros han... No, me la dio el Señor, Esa es una fe que te da el Señor. Pero es un conocimiento del Señor. Eso es a lo que yo me refiero. No es cuestión de tiempo.
A ver si me por explico. eso. Hay personas que en 6 meses avanzan lo que otros avanzan en 5 años. O sea, no es un asunto de tiempo. Es la un asunto de gracia del conocimiento. Señor. Sí, Jesús alabó a esta mujer que era pagana y alabó su fe, por ejemplo. Es decir, y esa mujer no tenía ningún conocimiento de la ley de Moisés, porque entre otras cosas era hasta pagana, por poner un caso, ¿no? Pero no era este tipo de fe, era la otra fe, la fe para salvación. Sí, pero, Ese es pero otro caso. ahí entra la propia sanidad, porque es lo que está pidiendo realmente la sanidad. La fe del centurión. No está pidiendo dice, salvarse, yo no he está visto pidiendo una fe en todo Israel como esta. ella está pidiendo un milagro realmente. Lo que pasa es que dentro de eso el Señor está viendo evidentemente una fe sorprendente. Pero vamos, lo que voy indistintamente de las matizaciones es que este tipo de fe sería esa fe que es especial, para cosas especiales. Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces esa fe sería una fe extraordinaria, por llamarla de alguna manera, dentro de la fe ordinaria o genérica que todo creyente debería tener. Y claro, en ese sentido tampoco haría falta la madurez, haría falta sí la comunión con Dios. Porque efectivamente una persona... Que es, la madurez es experiencia con Dios. Claro, pero a lo que voy es que una persona, y en ese sentido yo pues lo he visto y lo veo en la Biblia también muchos casos de personas recién convertidas o personas que incluso que acudieron a Jesús, ese toque especial, esa intimidad, ese enamoramiento de Jesús también produce una fe. Es la fe para salvación. No, pero yo estoy hablando de aquellas personas que buscaban milagros. Pero es que tú estás hablando del ciego de Bartimeo, estás hablando de la mujer que tenía el flujo de sangre, estás hablando de la hija del centurión, estás hablando de personas que al ver la personalidad de Cristo arrolladora, lleno de poder y de gracia, y con aquellos milagros, creían en él. Claro, pero que su fe iba en la línea del milagro, porque ni siquiera eran conscientes de lo que realmente significaba Jesús. En algunos casos lo que pedían era un milagro, el milagro de un hijo enfermo, el milagro, ni siquiera entendían con claridad. En definitiva es conocer al Señor. Claro. Sí, pero sabes una cosa, fíjate la fe de Elías, menuda fe la de Elías, y era un hombre como nosotros, dice la palabra del Señor. Y que se deprimió al poco tiempo, además. Sí. Exacto. Ayer lo compartías tú eso, ¿verdad? Pero mira la fe de Pedro y Juan cuando se opusieron al Sanedrín y predicaron el Evangelio y sanaron un lisiado. Bueno, sería la fe del conocimiento y la madurez que tenían en el Señor. La fe de Pablo, la que tú dices, ¿no? La fe de Pablo que obedeció la palabra de Jesús que le enviaba a testificar a Roma. El milagro de Pedro y de Juan en la puerta del templo tiene otro valor y otro significado muy concreto y muy específico, muy especial. Es el inicio de su ministerio. Y cuando aquellos hombres tienen misericordia de aquel pobre que no le pueden dar nada porque no llevan dinero, pero lo que tienen, entonces aquella manifestación del poder de Dios a través de ellos, aquella misericordia, aquel acto de gracia, es algo tremendo, es el corazón de Dios para la gente. Entonces habla de lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere, les está buscando que se confíe en Él, y es una forma de encaminar a las personas a Jesús, a Dios, es decir, en el nombre de Jesús. Y cuando se ha producido, entonces decir, ¿y este Jesús qué es? Es un llamamiento, pero eso no quiere decir que para cada conversión haya que hacer eso. No, claro. No, pero esa es una manifestación del poder del Espíritu Santo, de hecho, que llevaban ellos, que dicen, yo no tengo ni oro ni plata. Está relacionada con la Iglesia. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Y los dones, en este contexto, estos dones no están relacionados con la salvación. No, con la edificación. El que piensa que porque se manifiesta un don en él es más santo que otro en el que no se manifiesta, está equivocado. Y eso es algo que hay que dejar bien claro, porque solamente van a ser manifestaciones que son para administración, es decir, son herramientas para edificación de la Iglesia, que no tiene que ver con el trabajo que Dios tiene con el corazón de cada uno de sus hijos de llevarles a la santidad. Claro, son dos aspectos diferentes. Bien, hay otros dones, como son los de sanidad por un solo espíritu, dice la palabra de Dios. Santiago, los ancianos que oran con fe sanarán al enfermo. Y con frecuencia se producen milagros de sanidades en la palabra del Señor. ¿Qué podemos hablar sobre estos dones de sanidad por un solo espíritu? Por el mismo espíritu. Bueno, aquí quizás lo curioso es lo de la expresión plural, ¿no?
dones de sanidades, ¿no? Dice aquí, y efectivamente en el original dice algunos manuscritos, ¿no? los más antiguos, sí, hablan de pluralidad. Quizás esto puede estar refiriéndose, puede estar refiriéndose a incluso determinadas enfermedades y determinados milagros. Entonces, o quizá tiene que ver, como no interpreta, no pues podemos interpretarlo, ¿no? Pero lo mismo está queriendo hablar de sanidades tanto físicas, también emocionales como espirituales, ¿no? Porque puede haber sanidades espirituales cuando uno está enfermo espiritualmente, puede haber sanidades emocionales cuando uno está enfermo emocionalmente, y puede haber sanidades físicas, que quizá está hablando de ese tipo de... Pues hay de todos los colores. Yo sé que hay personas que dicen, mira, yo por todos los que tienen esta enfermedad que he orado, os han sanado. Y bueno, a lo mejor eres uno que tiene el don, como ahora la sanidad de los médicos está con especialista, y pues a lo mejor eres un especialista. Lo curioso, yo lo sé que ocurre. Lo curioso es que en muchísimos casos, así, otra cosa es que sean reales o no. Sí, que puede darse. Hay evangelistas conocidos que han sido usados especialmente, de una manera muy especial, en determinados milagros de sanidad, mucho más que en otros. Ahora, esto ya entramos en el grado de la divagación. Quiero decir, yo no puedo decir que eso... A Miguel Díez tiene ese testimonio, ¿verdad?, de orar por personas que están en estado de coma profundo y de muchos meses en ocasiones, y son decenas y decenas y decenas de personas que después de orar, además por un pañuelo que luego le ponen al enfermo, pues han salido del coma. Ese es un testimonio que Miguel, además le llaman de todas las partes de España y le mandan un trapo, un pañuelo, porque se ha corrido la voz a nivel nacional, y eso funciona, ¿verdad? Y bueno, y hay otras personas, verdaderamente, o sea, el Señor a mí me da la gracia para orar por personas con cánceres de próstata y son sanados. Hay otras especialidades, sí, pocas, pero especialmente el cáncer de próstata, y digo que todos se han sanado porque he orado por 5 y se han sanado los 5. No, pues, lo cierto es que sí es interesante que habla de dones que estaban ahí, ¿verdad? Que el Señor es tan especial y hace las cosas de unas maneras tan especiales que podemos decir, bueno, ¿por qué no? Yo sí he escuchado, es cierto que he escuchado muchos testimonios en el contexto pentecostal de personas que, igual que hay otras personas que no tienen ningún tipo de crédito porque no tienen testimonio, estoy hablando de personas que sí tienen crédito y tienen testimonio por su fruto, por su vida, y efectivamente hay determinadas personas que sé que por el motivo que sea, no lo sé, ni estoy hablando de teología, pero sí es cierto que hay determinadas enfermedades específicas que esa persona, cuando ora, que no ora solo por esas, ora por los enfermos en general, pero por el motivo que sea, que yo no lo sé desde luego, sí es verdad que son usados más especialmente por algunas enfermedades. Se sanan otras, pero puntualmente unas muy concretamente. Evidentemente, sí, aquí ya no podemos hablar a nivel exegético teológico si no estamos hablando de... No, pues esa es la pura misericordia, la gracia de Dios. Ni tampoco porque podríamos caer en el problema del santerismo y estas cosas. Y luego hay una cosa. Porque al final Santiago dice, si hay algún enfermo, llame ¿a quién? A los ancianos. A los ancianos de la iglesia, del lugar donde él se congrega. Es decir, yo el que va a hacer peregrinación, digo, no, es que he oído de un hermano que... Y oren por los enfermos y serán sanados. Sí, el Señor es el mismo. Yeah. El Señor es el mismo, ¿no? Eso, buscar luego al siervo para que específicamente sea el que... Claro, si alguien dice, no, es que yo tengo esta enfermedad y me han dicho que este hermano, si todos los que ora se sanan, claro, si no, lo lógico es que quizá vayan. Todos no, porque también debemos ser realistas, sí, hay buenas intenciones, ¿no? Bueno, los apóstoles sanaron a todos los enfermos que acudían a ellos. Pero eso no ha ocurrido después de los apóstoles, no, que yo conozca, jamás. Entonces yo, que soy un pentecostal real, es decir, que sí creo en los dones sobrenaturales, puedo decir que las manifestaciones que Cristo tuvo o que tuvieron los 12 no han ocurrido en esa intensidad, estoy hablando, en la historia. Y eso tenemos que ser realistas, porque si no, quizá incurriríamos un poco en una especie de error de extremismo. Sí, yo, llegados a estos puntos, para mí una cosa que teníamos que tener muy en cuenta, y es que estamos hablando de cosas muy serias, muy trascendentales y trascendentes, y a mí en este punto
me gustaría que los que hablan de todas estas cuestiones, yo no digo que no lo hagan, pero lo que sí les exhortaría a todos ellos es que sean muy honestos, muy poco, o sea, nada exageradores, o sea, que no exageren, que no lleven las cosas a un terreno que no es real, porque podemos inducir a muchas cosas que no debemos de inducir, al error y a conceptos y opiniones que no son. Lo que nosotros, una cosa que nosotros no podemos hacer es propiciar lo que se está propiciando hoy en día con el tema de las sanidades. Dios sana a quien Él quiere. Amén. Y a través de quien Él quiere. Amén. Punto. Amén. Y la Iglesia no es un mercado de sanidades. La Iglesia es una institución para predicar la salvación, para predicar a Cristo. Bueno, entonces, y un lugar de comunión. Y un lugar de comunión. Donde entonces, se producen sanidades de vez en cuando. Terminar. Que eso no quiere decir que no se produzcan sanidades. Cuidado. Pero la función de la Iglesia no es hacer sanidades. La función de la Iglesia es llamar, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la misión de la Iglesia. Claro. Y entonces, en esa misión, naturalmente, Dios, que cuida de los suyos, prolonga la vida de sus hijos en la forma que quiere, como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Sí, y Él es soberano. Sí, sí. Entonces, cuidado con estas cosas, porque efectivamente, si hay un hermano que tiene fe para orar por enfermedades y el Señor le ha dado esa gracia, gloria a Dios. Pero no quiere decir que esa sea la aspiración o donde tengamos que poner los ojos, porque ese no es el sitio donde hay que poner los ojos, porque entonces empezamos a promocionar que la gente quiera acercarse a Dios porque quiere que le cure el cáncer. Y yo le pregunto, vale, hija mía o hijo mío, vas a curarte el cáncer, vas a vivir ¿cuántos años más? 10 años. Y si no te salvas, si no eres salvo, ¿de qué te sirve morir 5 o 10 años antes? Me dirás, qué bestia eres, pero es que la pura es realidad. Es la realidad, es así. Entonces, cuidado, no estamos para prolongar la vida a la gente, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20 años, y tampoco lo vamos sino a para conseguir. que la gloria de Dios se manifieste en medio de la Iglesia. Si no es por la mano del Señor, no vamos a conseguir que la gloria de Dios se manifieste en medio de la Iglesia. Y Dios es poderoso, y yo estoy seguro de que va a llegar días de mucha incredulidad en el mundo, cuando nos acerquemos al final, y yo estoy convencidísimo de que Dios va a hacer milagros en cantidades enormes para mostrar que Él sigue ahí vivo. Amén. Y que Él está presente. Y lo está haciendo hoy en día. Pero cuidado, un milagro, una sanidad, es una manifestación de la gracia y del poder de Dios, que hace con quien quiere, cuando quiere y en la forma que quiere. Y cuando quiere sanar a alguien, le da fe. Yo creo que ahí están todos los telespectadores de acuerdo contigo. Amén. Sin embargo, Jesús le dice a la mujer siriofenicia, le dice que cuando ella le está pidiendo sanidad, y le dice, no es justo que dé a los perrillos el pan de los hijos. Jesús le está enseñando que de alguna forma es algo que los cristianos honestamente podemos pedir con naturalidad al Señor que nos sane. No siempre lo hace, pero es algo que ocurre de forma habitual en la Iglesia, en aquellos que creen que Dios lo puede hacer y lo buscan. La sanidad es algo que ocurre de forma habitual, porque se ora y ese don se manifiesta de una forma clara y limpia, ¿no? Claro, y de forma natural, a los enfermos, no a los sanos. Y de forma común. Es decir, no es es sobrenatural, pero que ocurre de forma común. Y no solamente la sanidad física, sino que en el contexto de la Iglesia se genera la sanidad emocional y la sanidad espiritual. Cuantísimas personas El problema quizás es que es por lo que me imagino que Federico, por venir de un contexto más tradicional, puede tener con razón las reticencias de algunos extremismos que efectivamente se han manifestado en ámbitos de tipo pentecostal o neopentecostal. Entonces, evidentemente, la sanidad del cuerpo es una aspiración que todo creyente es normal que tenga, y por lo tanto es lógico que se ore al Señor para pedir sanidad, y que haya personas que tienen dones de sanidad, lo entendemos porque creemos que igual que lo sabía, lo sigue habiendo. Yo oro, no todos los días, pero con mucha frecuencia, por mi propia salud.
Cuando yo tengo un amago de enfermedad, una afección, yo oro y pido al Señor que me sane, que me cure, que no me deje caer postrado en la cama, a menos que sea su voluntad y quiera mostrar algo con ello, en cuyo caso Él me dará la gracia. ¿Pero por qué? Pues porque hay mucho que hacer y no hay tiempo para estar enfermo. Y Señor, tú eres poderoso para mantenerme sano y fuerte y con capacidad hasta el día que tú me quieras llevar. Y si me quieres un día, que yo por alguna razón tengo que pasar por la prueba de una enfermedad para la gloria de tu nombre, pues alabado seas. Dame la gracia, la fe y la paciencia para soportarlo. Es decir, ¿para qué queremos estar sanos? Hombre, para no sufrir. Vale, pero el Señor dijo en cierta ocasión, si tu mano derecha es ocasión de pecar, córtatela y quítatela de ti, porque mejor te es entrar en el cielo sin una mano que no ir al infierno con ella, con las dos. ¿Qué quería decir con eso? Que en definitiva lo importante es la salvación, la vida eterna. Claro. Entonces, lo que entendemos es que la Iglesia predica el Evangelio completo. Y el Evangelio completo incluye también la salud, claro, del cuerpo, del alma y del espíritu. Y ahí es donde estamos glorificando a Dios. La Iglesia de Dios tiene razones para ser sana, pero a lo mejor el Señor a algunos les prueba de alguna manera y permite enfermedades. Entonces hay que enseñar por qué y ver por qué. Y a lo mejor simplemente es una enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste con su sanidad, pero también puede ser una enfermedad para mostrar la gloria de Dios aceptando las consecuencias de esa enfermedad y con la paciencia de llevarla y de sufrirla con gozo. Y es más, también puede ser. Y es más, muchas veces hay un propósito en la enfermedad de los creyentes, claro, en cuanto a la santificación de la propia vida. Efectivamente. Y Dios en su amor tiene que tratar a algunos creyentes con la enfermedad para llevarles por el camino de la perfección. Es una disciplina. Y para quitar las arrugas del alma y del espíritu de las personas. Y es un tratamiento de Dios para luego recibir a esa persona en santidad. Yo he visto personas que el Señor les ha llevado los últimos tiempos de su vida a estar en una enfermedad grave, y el carácter, actitudes, incluso la fe de esas personas ha salido para entregar su alma al Señor definitivamente purificada en ese tiempo. Entonces también hay propósito de Dios en sus santos en la enfermedad en ocasiones. En esa ocasión, por mucho que la Iglesia esté orando por sanidad de esa persona, Dios tiene otro propósito. El caso de Job. No se produce. El caso de Job, que además tenemos un libro entero escrito sobre el caso de Job. El caso de Job es otra prueba. Dios permitió la enfermedad de ese hombre y toda la desgracia que tuvo. Y ¿qué hacían los claro, que tú dices que eres muy santo, pero tú no puedes ser tan santo cuando... Y todos conocemos el tema. Bueno, Dios tiene propósitos cuando permite las cosas. Claro. Entonces, lo que hay que ver cuando tenemos una enfermedad o cuando tenemos un problema, tenemos que ver y buscar y preguntar al Señor, ¿cuál es tu propósito, Señor? Y el Señor nos dirá, ¿con qué propósito? Nos dirá, pues no te preocupes, yo te sanaré, y nos dirá su tiempo, es para que mi gloria se manifieste de esa manera, de la otra, de más allá, y cada caso tendrá un tratamiento. Y a lo mejor, y habrá muchos, y los hay, de casos que realmente Dios lo permite para sanarles, para fortalecer la fe, y no tiene que ser necesariamente de una forma pública, para la vida privada de él, para el propio servicio, para la propia bendición de esa persona. Para fortalecer la fe y ampliar también el círculo de creyentes. Sí, a mí me gustaría, con vuestro permiso, hacer algunas referencias de la palabra, como por ejemplo los apóstoles sanaron a todos los enfermos que acudieron a ellos. Pedro sanó a la gente tocándolos con su sombra. Esteban y Felipe hicieron milagros de sanidad en Jerusalén y Samaria. Pablo sanó un cojo en Lista y, sin embargo, él mismo estaba afligido de una dolencia. Exactamente. Que él llamaba una espina en la carne, y el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo admite no haber podido sanar a Epafrodito, lo admite,
a Timoteo o a Trófimo, ¿por qué el Señor no le dio a Pablo la habilidad de sanar a sus amigos y a otros sí? Pues son todas estas cosas que se hablan, ¿verdad? Las sanidades por lo general se realizan para fortalecer la fe y ampliar el círculo de creyentes. Ya estoy terminando. Y Dios puede elegir sanar a una persona mediante la medicina y los cuidados físicos, o no sanarla de ningún modo, ¿verdad? También a través de la medicina, porque hay muchos cristianos que dicen, uy, no tomes medicinas, pero eso no es fe. No, por favor, que el Señor también cuenta con los médicos y con las, las farmacéuticas también, ¿verdad? Mira, hablando de Pablo, aquí un pasaje, te voy a dar un versículo solo, 2. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Claro. Pero quizás eso es interesante ver también la soberanía de Dios y los tiempos de Dios. Efectivamente. Porque, por ejemplo, el mismo Pablo, que efectivamente en ese caso concreto, o en ese tiempo, que no sabemos cuánto duró, o que fue un momento específico. O fue a lo largo de años. Exactamente, pero sin embargo, por lo que acaba de decir Fernando, que es una realidad, somos conscientes que el mismo Pablo, que en determinados momentos hizo milagros de sanidades de una manera poderosa, incluso hasta los pañuelos, que de él... Timoteo estaba enfermo. Ahí está. Pero es que lo curioso, el propio Pablo dice a los Gálatas, por causa de una enfermedad os prediqué el Evangelio. O sea, que parece ser que el propio Pablo también tuvo una enfermedad por la que tuvo que quedarse durante un tiempo para predicarles. Ahora, esto no se trata de tiempos. Es decir, que hay también tiempos de Dios. Pedro, en un tiempo de su vida, también dice la Biblia que hasta su sombra sanaba. Pero eso no fue la tónica general, pero un tiempo donde sí. Es cuando hablábamos, los apóstoles sanaban a todos, sí, en algún momento determinado de sus vidas, pero en otros momentos no. Claro, ni siquiera Jesús, por falta de fe, muchas veces. Conozco un caso de una persona que se fue de su iglesia porque estaba empeñada, tenía una ligera, una afección, determinada enfermedad, una enfermedad, pero de la piel, y esta persona quería ser sanada por encima de todo. Entonces, como no se sanaba, se oró por ella, pero no se sanaba, pues se enfadó con los ancianos de su iglesia y se marchó a otra iglesia buscando esa sanidad. Han pasado años, creo que sigue buscando la sanidad por ahí, de un sitio a otro. Esto es algo que a mí me habla y me dice claramente dónde está el problema. Muchas veces, cuando el motivo para buscar la sanidad es el egoísmo, el beneficio personal, el no ser feo o fea, esto se cumple en lo que dice el apóstol, el de Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, cuando nosotros vamos buscando la bendición de Dios, sea en una sanidad, sea buscando un milagro, el motivo que tiene que estar detrás es la gloria de Dios. Amén. Y si no hay ese motivo, hermanos queridos, yo personalmente creo que ahí no hay nada que hacer. Claro, después de 2 milagros de multiplicación de panes, hubo una multitud que seguía a Jesús, y Jesús se volvió a ellos y les dijo: este no es el camino. Exactamente. Venís para comer. Claro. Y es verdad que inicialmente puede ser una motivación que acerque a las personas al Señor, ¿no? Pero una vez que ves la gloria de Dios, pero es lo mismo que si tú tienes sed y te ofrecen un vaso de agua, tú te tomas el vaso de agua porque tienes sed, pero si tú alcanzas la fuente, te olvidas del vaso de agua. Exactamente. ¿No? Y la fuente es el Señor. La fuente de la sanidad, tanto física, emocional como espiritual, la fuente de todo tipo de riquezas físicas, espirituales, anímicas.
es el Señor. Y cuando alguien descubre, y por eso Jesús se volvió y dijo, si no habéis visto las señales, si no reconocéis quién está detrás, ya no sirvo. Y por eso les mandó, dijo, no me sigáis, porque no, estáis siguiéndome porque habéis llenado el estómago, y no ese es el proceso, no es ¿no? Y el que sigue por la sanidad, una vez que es sano, pues se olvida del sanador y no se da cuenta. El paralítico de Betesda, 38 o 39 años en una hamaca, y Jesús se lo encuentra en el templo después y le dice, en lugar de decirle, oye, qué bueno que estás en el templo, le dice, oye, ten cuidado, no te venga otra cosa peor, porque la sanidad es solamente un hecho circunstancial. Y cualquiera de los milagros, ¿no?, que podamos recibir del Señor son absolutamente circunstanciales, porque Lázaro murió para la gloria de Dios, porque fue resucitado, pero volvió a morir, claro, porque le tocaba morir, claro. Y la segunda muerte no fue una muerte de gloria para Dios, aunque la muerte natural fue su muerte natural. Quiero decir que volvió a morir. Es decir, no está todavía por aquí y dice, oye, no vine a dar testimonio a las iglesias porque volvió a morir, ¿no? Ese milagro de resurrección fue un milagro temporal, puntual, y los cielos y la tierra pasan, pero el Señor es el mismo y nosotros tenemos que ir hacia Está en el caso de aquellos que el Señor sanó. Uno volvió a él a darle las gracias y otros ya ni volvieron. Pues eso es otro ejemplo de que la misericordia de Dios está ahí, pero en definitiva el único que le sirvió fue exactamente todas las enfermedades, como toca decir, es que no tiene futuro. Vamos a ver, en un sentido, porque este no es el cielo, este es la tierra y aquí no marchamos. Entonces el tema está en que Dios es poderoso, manifiesta su poder en medio de su iglesia. Él lo ha hecho, lo hace y lo va a hacer. ¿Por qué? Por amor al mundo, para que el mundo vea que Dios está vivo y que hay ahí tal. También el diablo evidentemente sabe esto y trata de imitar a Dios, es decir, sus propios milagros, y los hace y para contrarrestar a la obra de Dios. Pero la manera en que Dios lo tiene dispuesto para su iglesia es diferente, porque es para darle gloria a Él, no para satisfacer los caprichos de nadie. Eso es cierto. Mientras que cuando el diablo hace algo, lo hace porque está como un pago, está comprando. No, y para manifestar su misericordia y su reino. Sí, de parte de Dios, efectivamente. ¿No? Y manifiesta su reino. De alguna forma, ahora vemos veladamente, pero vemos parte de su reino y podemos disfrutar de algunos beneficios de su reino. El salmista decía a su alma, ¿no?, que se regocijara porque muchos son los beneficios que él obtenía, y hablaba de sanidades y hablaba de otras cosas, ¿no? Es decir, que la manifestación del reino también está alrededor nuestro en ese aspecto y en muchos aspectos, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo delante de la voluntad de Dios, quizás no nos damos cuenta, pero su reino se manifiesta en nosotros. Y, por ejemplo, enfermedades, pues sufrimos menos que otros, porque tampoco tenemos vicios. Y alguien podría decir, no, es que tenemos menos vicios, ¿no? Porque el Señor acampa alrededor de su pueblo y tenemos menos enfermedades, tenemos menos conflictos sociales que el resto y menos conflictos emocionales. Los tenemos, están ahí. ¿Por qué? Eso también nos lleva a tener compasión de los que en el mundo lo están sufriendo y no nos hace creernos superiores a los demás, sino que nos muestra nuestra labor de manifestar al mundo la gloria de Dios en todos esos aspectos que se manifiestan en nuestras vidas. Su existencia y su realidad. Claro. Ángel Luis, ya nos vamos al versículo 10. Estamos prácticamente terminando el programa y su tiempo. Y a otros el hacer milagros. Aquí entramos de lleno con el don de milagros, y es el tercer don de la lista de dones sobrenaturales. Los milagros son actos sobrenaturales que ocurren en forma contraria a las leyes de la naturaleza, incluso
Sí, no serían milagros. Exactamente. No obstante, en estos 9 dones también deberíamos tal vez ver una interrelación de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. Me explico. ¿Qué es un milagro? Pues evidentemente un milagro es algo ajeno a lo natural, si no, no sería un milagro, algo que no puede ser hecho de forma natural, es algo que se escapa a las leyes, que Dios por su absoluta soberanía hace con el objetivo de edificar o de manifestar su gloria como Él quiera, porque es soberano. Que salgan los demonios de una persona Por es un ejemplo, milagro, ¿eh? Pero a eso voy, cuando decía que debemos muchas veces interrelacionar los dones, me refiero a eso, porque por ejemplo, una resurrección de un muerto, ¿qué sería? Un milagro. Sería un milagro, pero también va a operar el don de sanidad. Me explico, si ese hombre ha muerto es por una enfermedad. No solo va a resucitar, sino va a desaparecer su sanidad, o sea, su enfermedad, por ejemplo. Es decir, que a veces los dones, la fe, los milagros, las sanidades, están relacionadas, porque es el mismo espíritu. O sea, no, con esto lo que quiero decir es que no deberíamos separar tanto. O sea, cuando hablamos de esta lista de 9 dones espectaculares, muchas veces están unidos, claro. se interrelacionan. Por el Espíritu Santo, que son los que generan. ¿Tú has visto algún milagro? Bueno, claro que he visto milagros. Cuéntanos algún milagro que has visto, de estos sobrenaturales. Bueno, he visto muchos, ¿no? Bueno, en cuanto a algo más que sanidades, y luego temas de provisión de Dios también de forma milagrosa y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, que yo creo es que no tengo impactado ninguna cosa concreta, pero porque he visto bastantes, ¿no? Pero tú has visto, por ejemplo, el milagro de que una pierna salga cuando no hay... Levantarse un paralítico. O de un muñón que salga un brazo. No, yo eso no he visto. ¿No? Pero sí he visto a un paralítico levantarse, ese tipo de cosas sí. Y luego milagros de provisión especial también, porque son milagros. Y he visto la resurrección de un muerto. Eso sí he visto. Tremendo milagro, ¿no? No, pero dice, bueno, y empieza, sí, se ha vuelto a ir con el Señor, pero después de bastantes años. Un hombre que le dio en una campaña evangelística, un obrero del ministerio nuestro que tenía un problema hepático serio, se quedó con rictus mortis incluso, y un hermano oró por él y se levantó. Y él contó su experiencia también, ¿no? Y de hecho lo que ocurrió, volvió a respirar y al rato volvió a morir. Y volvió a orar la segunda vez, y la segunda vez se levantó y ha estado con nosotros como, no sé, 10 o 12 años después, y hace poquito falleció. Nosotros tenemos una hermana ahora mismo que ha estado ya en coma, desahuciada, esperando que se muriese. Pero el marido oró al Señor, y orando en su oración recibió de parte del Señor la seguridad de que su esposa no se iba a morir. Cuando ya estaba desahuciada, cuando ya estaba totalmente, estaban los médicos y dicen, esto es cuestión de horas. Y él, cuando después incluso decirle eso, dice, no, eso lo comunicó a su familia, no, mi esposa no va a morir. Entonces, efectivamente, después de días en coma, despertó, se recuperó, poco a poco avanzando, y ya está andando. Y en eso, pues, hace más de un mes. Entonces, milagros, si nos ponemos a pensar, lo que pasa es que esas cosas, algunos dirán, eso no es un milagro. Bueno, para algunos no será un milagro, pero científicamente lo es, porque ya estaba desahuciado. Tenemos el caso de una hermana que está en el ministerio nuestro, ¿no? Es decir, yo la tengo identificado, sé dónde vive y cómo se llama y dónde está. Íbamos a un congreso y otro hermano vino a la casa de esta hermana y de su marido, porque iban a ir con él en el coche, ¿no? Y justo estaban en la casa cuando de repente ella, que tiene una afección de corazón, le dio una crisis y se quedó, le llevaron, estaba al lado el ambulatorio, la llevan al ambulatorio, y en el ambulatorio salen los médicos y le dicen, mira, no hemos podido hacer nada, se ha muerto. Y se ponen a orar. 40 minutos estuvo muerta la hermana,
40 minutos. Eso científicamente es imposible que esa mujer pueda levantarse, ¿no? Entonces a los 40 minutos salieron después de haber intentado reanimarla, ¿no? Y a los 40 minutos vuelven a intentar, no sé por qué, estaban orando y salen los médicos y dicen, ha habido un cambio, algo en ella, y entonces hemos vuelto a la reanimación después de 40 minutos, pero no le damos ninguna esperanza. Su corazón está latiendo otra vez, pero no le damos ninguna esperanza porque después de 40 minutos no puede ser que esta mujer se levante. Pues la mujer se levantó. Se fueron al viaje no fueron, pero después, al poco tiempo, esta mujer se quedó embarazada y ha tenido un hijo. Y están... Hombre, ella tiene su deficiencia en su corazón, pero está haciendo una vida semi-normal después de esos 40 minutos. Tendría que ser un vegetal, pero cuando la mano de Dios está encima de las personas. Y eso fue fruto de esa oración desesperada de su marido y del hermano que estaban allí orando. El otro día veíamos en televisión una persona que cayó con el coche en el mar, estuvo 20 minutos y murió. Pero lo reanimaron y vivió, pero luego se lo llevaron al hospital y murió allí. Pero oye, después de 20 minutos, como tú decías, esta señora 40, eso es un milagro. Sí, no, de todos modos, en un tema de ahogamiento, puede ser que haya entrado en colapso y se mantenga el flujo después hay muchísimas cosas, pero no en el caso de esta mujer, que ocurren en la obra, en las iglesias, en la vida de la iglesia, en la vida de movimientos cristianos y demás, que se juntan una serie de circunstancias y que al final es un milagro que se produzcan según qué cosas, pero que la gente y nosotros mismos muchas veces les damos un valor, coincidencias. Sí. Hay 20.000 cosas increíbles que se achacan a las coincidencias, pero que los que estamos dentro sabemos que no son coincidencias. Y coincide con que es dentro del mundo cristiano que ocurren esas cosas. Claro, y esas cosas no las puedes decir, pero nosotros sabemos que es la mano de Dios. Sí. Yo eso lo he experimentado en mi vida en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que no puedes ir diciendo, mira, pam, 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 pam. Pues dices, bueno, pues oye, pero es que si te metes a hacer el cálculo de probabilidades, aplicar la teoría de Einstein de cálculo de probabilidades, aquello es imposible científicamente y matemáticamente. Entonces, es un milagro. Ahora, no lo puedes presentar como un milagro. Esta mujer tiene un certificado médico en el que pone resurrección súbita. Después, es decir, el certificado médico se lo hicieron, ¿no?, de lo que le había ocurrido. Pero claro, es un hecho inhóspito. Es decir, sí, pero pone la palabra resurrección. Muy bonito, muy bien, muy bien. Pues ese es un certificado que es válido para... Ángel Luis, ¿tú tienes algún comentario en relación con los milagros? ¿Sí? Bueno, simplemente decir algo que es elemental. Si Dios existe y está vivo, Dios puede actuar soberanamente. Y en ese sentido, para aquellos que creemos en un Dios que es real, que ha cambiado nuestra vida, que a través de Jesucristo nos ha dado salvación, pero además tiene relación con nosotros por su gracia, pues claro que tenemos que creer que Dios puede hacer lo que Él quiera, y dentro de su soberanía, sin duda, hay momentos donde Él actúa de forma milagrosa por el bien de su pueblo, de un hijo suyo, un creyente, o simplemente para mostrar su gloria. Entonces, claro que sí, es algo para mí que es absolutamente lógico creer. Ahora, también es cierto que son milagros porque no ocurren todos los días, si no, ya no serían milagros. Es decir, no podemos irnos al extremo de estar todos los días esperando milagros o hacer cultos especiales donde decimos, hoy va a haber milagros. Bueno, eso es una barbaridad. Entonces, digo esto también para poner un poco un toque de equilibrio necesario, ¿no? Muy bien, pues no hay más tiempo para este programa. Decir que Moisés realizó milagros antes y durante el Éxodo, Eliseo, Elías, Daniel, también los 3 amigos de Daniel en el horno, Daniel en la cueva de los leones. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús se caracterizó por numerosos milagros
que iban desde la sanidad, exorcismos, resurrecciones, hasta la alimentación de multitudes. Hechos relata los milagros de la liberación de los apóstoles de la cárcel. Pablo escribe que los milagros son parte de los dones sobrenaturales. Explica que el don de hacer milagros era una de las marcas distintivas de los apóstoles. Y en el Nuevo Testamento Dios obró milagros para confirmar, como se ha comentado también en el programa, el mensaje del Evangelio. Y el don de la profecía lo vamos a dejar para la próxima semana.